Hay un versículo en la Biblia que tal vez usted lo conoce desde mucho antes de ser parte de la senda antigua. Porque algunos, cuando no conocían todavía del Señor, pero conocían el versículo, lo abrían arriba de la televisión, de esas televisiones de antes. ¿Se acuerda de la televisión de antes que uno podía almorzar y todo ahí porque eran grandotes arriba? Entonces algunos tenían una Biblia. En mi casa de niño recuerdo que mi papá tenía una Biblia que era como de este tamaño. Nadie la leía, pero estaba ahí. Y algunos con esa Biblia abierta en el Salmo 91, esperando, como quien dice, por obra de suerte, aparezca una protección divina sobre sus vidas. Pero nosotros tenemos que entender que en un tiempo de consagración el asunto no es por saberme el versículo ni por tener la Biblia abierta, sino porque yo he entendido que tengo que vivir en el ámbito de esa autoridad. Cuando yo estoy metido en el ámbito de esa autoridad, aleluya, que es la autoridad de Dios, que es la presencia del Señor, entonces yo viviré confiado en enero, febrero, marzo, abril y todos los meses del año. Usted va a vivir confiado porque cuando usted está metido en la autoridad de Dios, la autoridad de Dios es su seguridad. Vamos, diga conmigo, la autoridad de Dios es mi seguridad. La Biblia dice en el Salmo 91, que algunos lo usaban para protección, creyendo de esta manera, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que quiere decir que es un asunto mucho más profundo de simplemente saberlo. Es vivir dentro. Vamos, diga conmigo, es vivir dentro. Consagración. Alguien consagrado no anda por las orillas. Alguien consagrado está metido. Alaba la gloria del Señor esta noche. Dile que está al lado tuyo: te sentaste al lado de un consagrado. Pero dígaselo con seguridad para que se lo crea. Dígale: te sentaste al lado de un consagrado. Por eso vas a ver que cuando alguien me busca para hablar mal de otro, no me encuentra, no me encuentra, no me encuentra. Cuando alguien me busca, alguien dice amén. Entonces, cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, yo quiero hoy compartir algunos puntitos. Y tal vez vivimos en una época donde todos queremos saber algo nuevo. Y por eso yo creo que hay muchos problemas y usted se encuentra tanta gente inventando cosas que Dios no les ha mostrado, porque viven en una competencia de a ver quién tiene la última revelación más llamativa. Amén. Y estamos viviendo en esos tiempos. La iglesia consagrada tiene que tener cuidado. Diga conmigo: yo tengo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tal vez mucha gente en el tiempo de hoy siempre está esperando que le digan algo desconocido, algo que nos saque, guau, qué tremendo. Y eso, amén, no va a dejar. Dios va a seguir trayendo palabra nueva, cosas que a veces no habíamos visto, que ya estaban allí, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que es nuevo para ti, para Dios ya era viejo. Amén. Lo que tú crees que está de paquete para ti, para Dios no. Ya Dios fue a tu futuro. Es más, algunos no han dormido porque dicen: y ahora yo cómo pago aquí se dice los biles, creo, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para pagar los biles ahora en febrero o en marzo? ¿Y cómo hago para esto y para el otro? Y usted no entiende que Dios ya Él le fue a tu futuro y ya Él sabe todo y todo lo tiene en control. ¿Alguien puede decir amén? Vamos, dile que está al lado tuyo: un consagrado duerme tranquilo. Deja de trasnocharte por la preocupación, que ya el Eterno fue a tu futuro. Entonces, esta noche yo no vengo a traerles una palabra de wow, nunca la he escuchado. Yo vengo a recordarle algunos principios. Porque el problema es que a veces tenemos demasiadas cosas nuevas, pero no hemos accionado con la primera. Hay demasiada gente pidiendo una y otra vez que Dios le diga algo nuevo, dame una confirmación nueva. Pero la pregunta es: ¿qué hiciste con lo primero que ya Dios te dijo? ¿Qué hiciste con y yo estoy convencido que hay momentos que hay que clamar. Ahorita hace un momento estábamos clamando por Siria, estábamos clamando por Cuba, y hay momentos que hay que clamar. Pero un día Dios vino Moisés, estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y cuando van saliendo de Egipto, pues se forma el revolú.
Viene Faraón, el mar lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Y Moisés sabe orar. ¿Y cuántos sabemos orar? A ver, levántame la mano los que oran todos los días. Y él sabe, porque eso es parte de la consagración también. Y viene Moisés y comienza a hablar con Dios. Y Dios lo que le responde es: ahorita no es momento de que me estés clamando a mí ni que estés orando. Es momento de que le digas al pueblo que agarre el pie, no sé si el derecho o el izquierdo, pero dile que den un paso más adelante. Lo que quiere decir que usted tiene que entender que hay momentos que usted tiene que accionar con esa palabra que ya Dios le entregó. Vamos, diga conmigo, amén. Porque hay puertas que se van a abrir con un paso más que tú des. El detalle es que a veces nos encontramos algunas circunstancias muy difíciles en la vida y nos estacionamos esperando a que eso se mueva. Yo recuerdo un joven de nuestra iglesia en el campo. Los cultos, pues yo antes terminaba muy tarde, hablaba mucho más que ahora. Ahora ya estoy más maduro, ¿verdad? Me falta mucho, pero... Y terminamos el culto tarde, pero él tenía que caminar casi una hora de camino por un camino solitario. Y de repente él encuentra algo en la oscuridad y no se atreve a pasar. Y él no se atreve a pasar y se queda allí. En Panamá, en el campo, la gente dice: había un bulto. Entonces él no se atreve a pasar y se queda estacionado allí, hasta que al rato se da cuenta que es un caballo, y el caballo entre la oscuridad siguió corriendo. Pero estuvo estacionado allí por más de una hora porque el temor no le permitía avanzar. Entonces muchas veces en la vida lo único que tenemos que hacer es seguir caminando. ¿Por qué? Porque Dios va delante de ti. Tú avanzas, Dios está avanzando, y lo que venga delante de ti te tendrás que apartar, porque lo primero que se va a encontrar no es contigo. Lo primero que se va a encontrar es con el Dios que te llamó. Lo primero con quien se va a encontrar es con el que te dijo que avanzara. Alguien aplauda al Rey de Gloria esta noche. Así que si usted quiere vivir, ¿cuántos quieren vivir bajo autoridad del Señor? Lo primero que tenemos que aprender, diga conmigo, lo primero es entender que Dios establece límites. Diga conmigo, Dios establece límites. Y cuando usted vive, aquí usted vive en Puerto Rico, pero hay límites. ¿Cuántos saben que hay límites para la velocidad? ¿A cuántos le han puesto? En Panamá es una boleta, creo que acá es un ticket, ¿verdad? ¿A cuántos le han puesto un ticket por más velocidad de la que era? Amén. La pastora Carla le pusieron una en estos, bueno, le iban a poner una, y después se dieron cuenta que era: a usted es la esposa del pastor. Gloria a Dios, qué bendición. A mí una vez, hace unos años atrás, me dio por ponerme una camisa de esas de clerical. Entonces yo iba hacia la capital y iba un poquito tarde, así que iba a velocidad espiritual, ¿verdad? Y de repente a mí se me olvidó que yo llevaba la camisa del cuello. Me para un policía cuando yo le bajo el vidrio. Él me mira y dice: disculpe, padre. Hermano, le dio una cosa como que él había hecho tan mal. Me dice: disculpe, padre, por favor, deme la bendición. Yo dije: te bendigo, hijo. Pero en la vida hay límites. ¿Sabe por qué muchos hogares tienen problemas con los hijos? Porque no han establecido límites, o los límites los está estableciendo quien no debe. Alguien diga amén. En esta casa hay límites, y usted y yo podemos ser un miembro de esta familia, de esta gran y maravillosa familia, pero no nos corresponde a nosotros establecer los límites, sino a la autoridad que Dios estableció en la casa. Ah, no, pero es que a mí me parece. Ah, pero es que yo creo. Es que y no entendemos que esa no es nuestra responsabilidad. Los límites los establece la autoridad. Alguien diga aleluya. Alguien dice amén. Entonces tenemos límites. Deben haber límites en el país. Hay límites en nuestras casas. Hay límites en los trabajos. Usted tiene un horario al que llegar. ¿Por qué en el trabajo es más importante el límite de allá que los límites de horarios de acá? Porque tú respetas los límites según lo que tú respetes a tu autoridad. Vamos, dígame amén. El respeto que tú tienes por tu autoridad te hace respetar los límites
establecidos. Entonces, vivimos en un sistema en el mundo donde todo el mundo te está diciendo que tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Sí o no? La gente dice, si tú te crees caballo, caballo eres. Y entonces el que no crea que tú no eres caballo, entonces tú estás mal porque tú no crees que el otro cree que es caballo. Hace unos días atrás, un tiempo atrás, alguien dice que estaba enamorada de ella misma, se casó con ella misma y después se divorció porque no se aguantó. Y el mundo a eso le llama bueno. Y el mundo a eso le llama correcto. El mundo dice que puedes hacer lo que te dé la gana. Y parece muchas veces, y si bien es cierto, en lo que Dios establezca para mí, no tengo límites en eso. Pero los límites que Dios me establezca, tengo límites. Por eso usted no puede afanarse porque alguien llegó más que usted. Tranquilo, el propósito que Dios tiene con ese es con ese, y el que tiene con usted es con usted. Así que disfrute lo suyo, bendiga a Dios por lo suyo y testifique de lo que Dios ha hecho en la travesía de lo que Él encomendó a usted. A su nombre. Así que todo el mundo quiere vivir sin reglas, quiere vivir sin límites. Ahora yo te vengo a decir algo. La gente quiere vivir sin límites, pero el diablo le pone una cantidad de límites y eso sí se lo cree. Yo te quiero decir que Satanás no tiene autoridad para limitarte a ti. Vamos, alguien diga amén. Vamos, dale un codazo al que está al lado tuyo, pero con cariño y con una sonrisa, y dile: Satanás no tiene autoridad para limitarte a ti. A donde Dios dijo que tú ibas a llegar, tú vas a llegar. Pastor, pero es que no tengo plata. Pero eso no es más poderoso que lo que Dios dijo. Séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios permanece. Alguien puede decir amén. Ahora, ¿por qué son importantes los límites? Diga conmigo, número uno, porque los límites nos protegen. Diga, los límites me protegen. Los límites nos ayudan en la sana convivencia. Mire donde usted está sentado. Usted se da cuenta que su silla tiene una, ¿cómo se llamaría eso? Un descansabrazo. Pero usted sabe que ese descansabrazo que está allí le está avisando que hasta ahí llega su silla. Amén. Si usted va en un autobús y alguien no respeta el límite, los límites ayudan a una sana convivencia. Y hay muchas veces que hay gente que no puede provocar una atmósfera de sana convivencia dentro de la iglesia porque no han aprendido a respetar los límites. Vamos, alguien diga aleluya en esta hora. Cuando uno no aprende a respetar los límites, dañamos la atmósfera de tranquilidad y de paz dentro de la casa del Señor. Y eso muchas veces trae atraso. Dios no quiere que nos atrasemos. Dios quiere que lleguemos a la hora en punto que Él estableció, que tú deberías llegar al destino profético que Él tiene contigo. ¿Podrá aplaudirle al Señor? Los límites nos protegen. Yo recuerdo hace 8 años atrás nació Camila. Y en la casa donde vivíamos antes, la que tenemos en el campo, había una terraza que está mucho más alta que esto, pero no tenía barandas. No las tenía. Entonces, mientras que Camila era una bebé de brazos, eso no tenía baranda. Pero un día Camila comenzó a gatear. Se llama así aquí también, ¿verdad? Comenzó a gatear. Inmediatamente, como autoridad, me fui a la ferretería, compré hierro y comencé a soldar. Y hice unas barandas y una puerta. Yo estoy convencido que Camila no entendía nada. Ella no sabía por qué su papá acaba de quitar la vista tan linda que ella tenía. Ella no entendía tal vez por qué su papá está poniendo unas barandas allí. Pero su autoridad entendía que esas barandas era para protegerla. Hay veces que tú no entiendes las decisiones que se toman dentro de la casa.
Y no estás entendiendo que simplemente tu autoridad te está protegiendo. Habrá un momento que tú lo vas a entender, pero mientras no lo entiendas, gózate de los límites que te establecieron, porque están protegiendo tu corazón, están protegiendo tu vida, están protegiendo tu ministerio. A su nombre. No, pero es que yo quisiera hacer esto, yo quiero hacer aquello, porque a este sí, porque a este no, porque es que ya tu autoridad vio que necesita guardarte, necesita protegerte, aunque tú no lo entiendas. Dile que está al lado tuyo, sonríe esta noche. Así que Dios establece límites que marcan hasta dónde es prudente llegar. Usted compra un terreno y hay unos puntos que se ponen, y hay gente que con punto y todo se van, no sé cómo se llama aquí, a donde van a pelear, a los tribunales. Se van a pelear porque es que hay 2 pulgadas más allá que acá, porque la cerca puso el bloque del lado de acá y era del lado de allá. Y esos límites nos ayudan. Asimismo, muchas veces en nuestras congregaciones encontramos gente peleando por todo, porque no entienden el porqué de los límites. Pastor, pero es que deben explicármelo. Es que tal vez en el nivel espiritual que tú estás, tu autoridad lo entiende, pero tú no. Así que gózatelo y en algún momento lo entenderás. ¿Cuántos se pusieron bravos con sus padres cuando le decían: hijo, a las 11 de la noche llega a esta hora? Hasta cuando tú maduraste, tú decías: bien me lo decía mi mamá, pero yo de cabezona decía: cuando saques cédula me voy de esta casa. Ahora, ¿quién establece los límites? Hace un momento decíamos que los límites los establece ¿quién? Tenemos una autoridad principal, pero en la tierra hay autoridades que Dios estableció. Así que esos límites los establece la autoridad. Diga conmigo, la autoridad. Diga: el diablo no me establece límites, no me puede establecer límites, porque mis límites los establece la autoridad. Y el problema es que está pasando hoy en día es que hay demasiada gente escuchando a quien no es su autoridad. Sí, tenemos muchas cosas hoy, mucha bendición con el internet, con el TikTok, con los no, perdón, con eso no. Tenemos pero estamos muchas veces escuchando, y no estoy diciendo que lo que estás escuchando está mal, pero tal vez no está alineado al destino que Dios tiene contigo. Bendecimos a la iglesia de al lado, pero el propósito que Dios tiene con ellos es con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Digo, yo no sé si hay iglesia al lado, es un decir, ¿verdad? Amén, está lejito, pero es un decir. Pero usted tiene que entender que si usted necesita escuchar la voz de su autoridad y de las autoridades que Él ha establecido. ¿Qué le pasó a Eva? Pasamos demasiado tiempo abriendo nuestros oídos a escuchar a quien no es nuestra autoridad. Entonces no entendemos por qué a veces nos vemos motivados a tomar decisiones, pero es que yo siento, y no entendemos que hemos estado escuchando demasiadas voces que no están alineadas al propósito que Dios tiene, a donde Dios me estableció. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Empezaron a escuchar demasiado a un ilegal. Diga conmigo, ilegal. Esa es la palabra. Diga, escucharon a un ilegal que lo terminaron convirtiendo en su autoridad. Y al convertirlo en su autoridad por obedecerle, entonces, ¿qué perdieron? Perdieron la atmósfera de gloria donde vivían. Diga conmigo, perdieron la atmósfera de gloria donde vivían. Hay gente que no se ha dado cuenta que hace tiempo perdieron de vivir en la atmósfera de gloria por no estar funcionando en la autoridad. Entonces queremos echarle la culpa a todo el mundo. ¿Será por fulano? ¿Será porque en el altar no cantan? Eso pasa en Panamá, acá no, pero ¿será porque no están? ¿Será que no están muy ungidos? ¿Será porque no oraron mucho en la madrugada? ¿Será por esto? ¿Será aquello? Y no nos damos cuenta es que nosotros somos los que no sentimos nada, porque dejamos de escuchar a nuestra autoridad divina, al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, y empezamos a llenar nuestro corazón de otra información que no era la que necesitábamos nosotros. Diga conmigo, poder. Diga conmigo, autoridad. Así que necesitamos límites. Dios establece límites, el Señor nos da poder. La Biblia dice en Hechos 1:8, que esto usted se lo sabe, y le voy suavecito.
Yo soy muy gritón, pero quiero ir suavecito hoy. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido la autoridad sobre ustedes, recibirán poder. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Toa Alta, en Panamá, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que note que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Yo no sé cuántos recuerdan esos coritos pentecostales. Oh Señor, dame poder, dame poder, dame poder. ¿Y cuántos queremos poder? Sí. ¿Y lo necesitamos? Claro que sí. Pero el problema es que hay demasiada gente que quiere poder y ser empoderado, pero no estar bajo autoridad. Vamos, alguien diga aleluya. Dile al que está al lado tuyo: respira profundo. Vamos, porque la gente quiere ser empoderada, la gente quiere poder, pero no quiere estar bajo autoridad a nada, que le digan nada, ni que le digan cómo es esto, ni que le digan cómo es aquello. Alguien diga aleluya. Entonces, ¿cuál es el problema? Que alguien que tiene poder y no camina bajo autoridad terminará destruyendo gente y autodestruyéndose a sí mismo. Seguimos, me da 5 minutitos más. Diga conmigo: necesito poder, pero yo necesito autoridad. Yo le podría mencionar varios ejemplos de poder. Voy a mencionarle por lo menos 3 rapidito. ¿Cuántos tienen dinero? Levánteme la mano los que tienen dinero. No, yo no dije poquito. Los que tienen mucho. Si usted tiene mucho y si no lo tiene aquí, está en las cuentas de arriba. Amén. ¿Cuántos tienen mucho? A ver, levánteme la mano los que tienen dinero. Ay, Señor, el que no quiere, dámelo a mí, que yo lo necesito. Pero el dinero es un poder. Diga conmigo: un poder. Si usted no tiene, no le venden. Yo quiero esto. No, pero es que ¿cuánto? No lo necesito. Sí, es un poder. Diga conmigo: el dinero es un poder. Ahora, el problema es que alguien que tiene poder económico y no está bajo autoridad se corrompe. O sea, el problema no es el poder. El problema es tener el poder y no estar bajo autoridad. Porque tener poder y no estar bajo la autoridad que me regula el uso del poder. Alguien diga aleluya. Sonríe al que está al lado tuyo y dile: Dios te quiere bendecir en gran manera. Y si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, no hay cifra de millones que te dañe el corazón. No hay cifra, no hay cantidad, aleluya, que te dañe. Porque tú sabes que hay una autoridad que te regula el uso de lo que Dios ha puesto en tus manos. A su nombre. Por eso es que una persona que no ha aprendido a diezmar no sabe funcionar bajo autoridad. A su nombre. Yo le puedo poner otro ejemplo. Yo sé que mucha gente en mi país es ilegal tener armas, pero acá yo sé que el que hace, pues estudia y todo el asunto, puede tenerla, pero le pasan por una prueba, por un entrenamiento sería la palabra. Ahora, el que tiene un arma, tiene una pistola, porta un poder, pero si no está bajo autoridad, se convierte en un peligro. Diga conmigo: ¿alguien ha escuchado el término parece mono con revólver? ¿Usted se imagina un mono con un revólver? Por eso es que usted ve gente que predica amenazando. Por eso usted ve gente que te habla y te está como y te usa un versículo, pero está como con un revólver en la mono con revólver. Qué revelación es. A su nombre. ¿Qué ocurre con un policía? Yo sé que aquí igual y en mi país hay una academia que se llama, no es la academia, eso usted la vio en la película, ¿verdad? Academia de policía. Hay una academia, pero en esa academia pasan al policía por un proceso. Diga conmigo: proceso. A esa palabra la escuchamos mucho, pero no nos gusta. A él lo pasan por un proceso. En mi país, no sé si acá sea así, pero en mi país tengo entendido que ya es menos que antes,
pero los ofendían mientras estaban en el entrenamiento. No voy a explicar el tipo de ofensas, pero los ofendían. Les decían cuánta cosa. Y algunos enojados renunciaban y se iban. Y nadie los retenía. A su nombre. No sé si digo esto. Por muchos años nos hemos preocupado por estar reteniendo a gente que no quiere funcionar bajo autoridad. Y terminan desacelerando el plan que Dios tenía con nosotros. Despégate de gente que no quiere caminar bajo autoridad, porque esa gente te retrasa. Esa gente te retrasa. Esa gente te retrasa. Dile al que está al lado tuyo: suéltate, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Así que cuando alguien no estaba dispuesto, está bien, chao, se va. Chao. Chao. ¿Por qué? Porque cuando ese policía salga a la calle, alguien le va a mencionar a su bendita mamita. ¿Por qué usted cree que hay gente en el camino del Señor, no sé si digo, que se ofenden por todo? Si alguien no los saluda, se ofenden. Si alguien no los mira, se ofenden. Si alguien no esto, se ofenden. Si no me invitaron, se ofenden. Si no estoy en la lista, se ofenden. Preocúpese y gócese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vive Jesús. Vive Jesús. Por eso hay muchos problemas, porque hay demasiada gente sin carácter. Hay demasiada gente con micrófono pero sin carácter. Hay demasiada gente que están haciendo uso de algún poder pero no tienen un carácter formado. Por eso se quiebran fácilmente. Por eso cualquier cosa los ofende. Por eso hay gente que puede profetizar o predicar bonito, pero el día que alguien le hizo algo, le cambia la profecía, le cambia la prédica.